Han pasado más de 12 años desde la desaparición de Sara Montiel, la diva indiscutible del cine español, un mito que trascendió generaciones y fronteras. Su legado no solo se encuentra en las películas inmortalizadas en blanco y negro, en los aplausos que arrancó en escenarios de todo el mundo, o en los amores sonados que marcaron su vida. También se esconde en las verdades que eligió guardar, y en las que decidió revelar justo antes de cerrar los ojos para siempre. Entre esas verdades, hay una que cambió para siempre la percepción que el mundo tenía sobre una de las parejas más comentadas del siglo XX, la suya con el director estadounidense Anthony Mann. Esta es la historia del último susurro de Sara. Un testimonio profundo, delicado y tan revelador como devastador, que permaneció sellado durante décadas, y que solo vio la luz cuando la actriz, sintiendo que su final estaba cerca, se atrevió a confesar la verdad más dolorosa y más hermosa de su vida. Lo que realmente ocurrió entre ella y Anthony Mann. Sara Montiel y Anthony Mann. Un cuento de hadas con fisuras. En 1957, Sara Montiel era ya un fenómeno. Su salto a Hollywood había sido brillante, y su belleza mediterránea hipnotizaba tanto como su voz grave y seductora. En el mismo año conoció a Anthony Mann, director de cine norteamericano, conocido por sus colaboraciones con James Stewart en westerns como Winchester Setting y The Naked Spur. El flechazo fue inmediato. Mann, un hombre maduro, inteligente y encantado por la fuerte personalidad de Sara, vio en ella mucho más que una actriz. Vio a una musa, a una diosa que podía dominar no solo las cámaras, sino también los corazones. La prensa internacional no tardó en convertirlos en una de las parejas más glamurosas del momento. En una época en la que pocas mujeres latinas triunfaban en el cine estadounidense, Montiel brillaba con luz propia, y junto a Mann, parecía haber encontrado el equilibrio entre lo profesional y lo íntimo. Se casaron en 1957, en una ceremonia íntima en Beverly Hills, y el mundo creyó estar presenciando el inicio de una vida idílica. Pero como diría años después Sara, la verdad no siempre cabe en una fotografía de portada. La presión de Hollywood y el precio de ser la diferente. Montiel confesó en varias entrevistas que su matrimonio con Anthony Mann estuvo plagado de obstáculos silenciosos, que en su momento prefirió callar. La industria del cine estadounidense, dominada por visiones patriarcales y estructuras de poder muy marcadas, no estaba lista para una mujer que no se dejaba moldear. A Tony le encantaba mi carácter al principio, contaría Sara. Le parecía excitante que yo no me dejara manipular, que supiera lo que valía, pero con el tiempo, ese carácter comenzó a incomodarle, y a incomodar a otros también. Sara se convirtió en un símbolo de independencia en un mundo que celebraba la obediencia femenina. Se negó a aceptar papeles estereotipados, rechazó productores poderosos, y sobre todo, no estaba dispuesta a convertirse en la esposa de... Quería seguir siendo Sara Montiel, no la sombra de un gran director. En sus últimos días, la actriz revelaría a su círculo más cercano que los conflictos con Mann empezaron muy pronto, casi en paralelo con la luna de miel. Y no eran simples desacuerdos domésticos. Descubrí que no solo me quería como esposa, sino como trofeo, como símbolo de su éxito internacional. Quería poseerme, no amarme, dijo en una carta personal descubierta tras su muerte. La verdad más dolorosa, el aborto secreto y el amor no correspondido. En lo que sería su confesión más íntima, revelada por su sobrina Carmen en 2013 a una revista española, Sara Montiel guardó durante décadas el recuerdo de un acontecimiento que, según ella misma, cambió para siempre su relación con Mann. Un embarazo no planeado. A comienzos de 1900. Mientras rodaba en Europa y Mann preparaba su próximo western, Sara descubrió que estaba embarazada, según relató en su diario personal, hoy conservado por su familia. Cuando se lo comunicó a Mann, la reacción del director fue de pánico y rechazo. El cineasta, obsesionado con su carrera, con su imagen y con los contratos millonarios que estaba negociando, no quería que la maternidad arruinara la imagen de Montiel ni interrumpiera sus compromisos laborales.
Sara tomó una de las decisiones más difíciles de su vida. Interrumpió el embarazo, presionada por el entorno, pero también, como escribió, por miedo a perder al hombre que amaba. Años después, en una entrevista para RTVE que nunca fue emitida, Montiel mencionó vagamente un hijo que pudo haber sido, pero que se esfumó por culpa del egoísmo de otro. Era una pista, un guiño doloroso a una historia que no había contado entera, la ruptura y la liberación. El matrimonio con Anthony Mann terminó en 1963. Oficialmente, fue por diferencias irreconciliables. Extraoficialmente, fue la culminación de años de dolor, desilusión y luchas silenciosas. Sara regresó a España con el corazón roto, pero con una determinación férrea de recuperar su vida, su nombre y su independencia. Nunca volvió a hablar mal de Mann en público, incluso cuando fue consultada sobre los motivos reales de su divorcio. Solo al final, cuando las fuerzas ya le fallaban, decidió abrir su alma a quienes sabía que cuidarían su memoria. Lo amé profundamente, escribió en una de sus últimas cartas, pero nunca supe si él me amó de verdad, o solo amó lo que representaba para él. En ese amor hubo belleza, pero también mucha oscuridad, y sobre todo, mucha soledad. Un legado marcado por el silencio roto. Sara Montiel murió el 8 de abril de 2013, a los 85 años. Con ella, se fue una era del cine, una voz irrepetible y una mujer que desafió las normas impuestas a las estrellas femeninas. Pero también, gracias a su última confesión, dejó al descubierto las heridas que una mujer poderosa puede acumular en silencio. Su verdad sobre Anthony Mann no fue un acto de venganza, ni siquiera de justicia. Fue, en palabras de quienes la conocieron, un acto de amor por sí misma. El derecho a contar su versión, a cerrar el círculo, a dejar el alma en paz. La industria que calla. El Hollywood de los años 50 y su estructura de poder. Para comprender el impacto de la confesión de Sara Montiel, es necesario retroceder a la maquinaria de Hollywood de mediados del siglo XX. Una época donde el glamour era cuidadosamente fabricado, y la vida privada de las estrellas era tratada como parte del guión, manipulada por productores, publicistas y directores de estudio. Los matrimonios, divorcios, incluso embarazos, eran decisiones estratégicas, no necesariamente personales. Anthony Mann era parte integral de ese sistema. Aunque no era un magnate de estudio como Louis B. Mayer o Jack Warner, Mann tenía poder. Dirigía producciones millonarias, manejaba estrellas como James Stewart y Sophia Loren, y había sido absorbido por la lógica de la industria. Perfección en pantalla, silencio fuera de ella. En este contexto, la decisión de ocultar el embarazo de Sara Montiel no fue una excepción. Fue, más bien, una norma tácita. Según relatos de la época y testimonios posteriores, había una red de médicos, asistentes y abogados que gestionaban situaciones como la de Sara, garantizando que nada, ni siquiera una vida en gestación, pusiera en riesgo un contrato o una imagen pública. Testigos que sabían, pero nunca hablaron. Tras la publicación póstuma de los fragmentos del diario de Sara Montiel, muchos se preguntaron, ¿quién más sabía? ¿Quién fue cómplice del silencio? Uno de los nombres que surgió fue el de Ruth Harper, antigua secretaria personal de Anthony Mann durante más de una década. Harper, en una entrevista realizada en 2015, para un documental inédito sobre Mann, admitió haber escuchado discusiones acaloradas entre Anthony y Sara sobre un asunto delicado. Aunque nunca utilizó la palabra aborto, dejó entrever que el conflicto era de tipo íntimo, y que Mann no estaba dispuesto a que nada interfiriera con su reputación como cineasta. También se mencionó a Alfred Hayes, guionista que colaboró con Mann en El Cid, película en la que Montiel fue inicialmente considerada para el papel femenino principal, pero que finalmente no obtuvo. Hayes dejó escritos ambiguos en una carta enviada a su esposa en 1960, hablando de una actriz hispana que fue sacrificada en nombre de la imagen del director.
Muchos creen que se refería a Sara, y sin embargo, ninguno de estos testimonios salió a la luz en su momento. El miedo, la lealtad mal entendida y la presión de los estudios contribuyeron a un silencio que duró más de medio siglo. El otro lado del espejo. ¿Quién era realmente Anthony Mann? Las memorias de Sara Montiel no intentan destruir la figura de Anthony Mann. De hecho, lo que sorprende es el tono casi melancólico con el que se refiere a él. En sus escritos se lee claramente el dolor de alguien que amó profundamente y que nunca dejó de hacerlo, pese a las heridas. Pero esa visión humana contrasta con la imagen pública que Mann cultivó hasta su muerte en 1967. Mann era considerado un perfeccionista, un visionario del cine bélico y del western psicológico. Pero tras las palabras de Sara, comenzaron a emerger preguntas que antes no se hacían. ¿Hasta qué punto esa obsesión por el control se trasladaba también a su vida personal? ¿Era simplemente un hombre de su tiempo o un manipulador emocional? Críticos como Peter Bogdanovich y Martin Scorsese, admiradores del trabajo de Mann, evitaron posicionarse cuando se conocieron los detalles del testimonio de Sara. Podemos juzgar su cine, no su vida privada, dijo Scorsese en una entrevista con Cahiers du Cinéma. Pero otros, como la periodista española Rosa Montero, fueron más tajantes. La confesión de Sara Montiel no destruye a Anthony Mann, lo humaniza. Lo muestra en toda su complejidad, con sus sombras, y nos obliga a mirar el cine con ojos menos ingenuos. La reacción de la familia Mann y el debate sobre la memoria histórica. La familia de Anthony Mann, particularmente su hija Nina Mann, quien ha trabajado como guionista y productora, emitió un comunicado breve tras las declaraciones póstumas de Montiel. No podemos comentar sobre hechos personales que no nos constan directamente. Respetamos el testimonio de la señora Montiel y honramos el legado de nuestro padre desde el amor y la objetividad histórica. Este comunicado fue criticado por algunos por su frialdad, pero también recibió apoyo de académicos que señalaron lo complejo que es revisar el pasado sin pruebas documentales fehacientes. Sin embargo, lo cierto es que la voz de Sara Montiel, sumada a los fragmentos del diario y los testimonios periféricos, conforman un retrato verosímil de una verdad escondida. La confesión abrió también un debate más amplio sobre cómo se recuerda a los grandes nombres del cine. ¿Se puede separar al artista de la persona? ¿Debe una revelación íntima cambiar la forma en que enseñamos y analizamos su obra? Un movimiento inesperado. El redescubrimiento de Sara Montiel como figura feminista, uno de los efectos más inesperados de esta historia, fue la revaluación de Sara Montiel por parte de colectivos feministas, tanto en España como en América Latina. Hasta entonces, muchos la veían como una figura decorativa del cine de oro, símbolo de sensualidad, pero no necesariamente como una mujer empoderada. La publicación de su testimonio cambió esa percepción. De pronto, Montiel fue vista como una precursora de la autonomía femenina en una industria que aplastaba voces y cuerpos. Una mujer que se atrevió a amar, a sufrir, a callar y finalmente, a hablar. El Instituto de la Mujer de España le dedicó una exposición en 2016 titulada Sara, más allá del mito, donde por primera vez se abordaron aspectos de su vida relacionados con el abuso emocional, la salud reproductiva y el derecho a decidir. ¿Verdad o venganza? La discusión en los medios tras la revelación. Como era de esperarse, no todos recibieron la confesión con sensibilidad. Algunos sectores conservadores cuestionaron los motivos de la actriz para hablar justo antes de morir. ¿Por qué ahora?, preguntaban algunos tertulianos de programas de televisión. ¿No será una forma de ajustar cuentas? Pero quienes conocían a Sara sabían que nunca fue rencorosa. De hecho, en sus escritos no hay odio. Hay tristeza, hay añoranza y hay un deseo de liberación. Mi voz ha estado silenciada por años, escribió. Ahora quiero que alguien la escuche, no para destruir, sino para comprender. Ese deseo fue recogido por sus biógrafos, por mujeres que pasaron por experiencias similares, y por una nueva generación que aprendió a mirar a sus ídolos no como dioses,
sino como seres humanos. Un silencio que hace ruido, la fuerza de una confesión tardía. Si algo dejó claro la historia de Sara Montiel y Anthony Mann, es que no existe un buen momento para decir la verdad. La verdad, cuando nace del alma, siempre encuentra su momento. Y aunque tarden décadas, esas verdades, esas memorias, esas lágrimas siempre acaban saliendo a la luz. Porque no es solo una cuestión de justicia personal, es también un acto de testimonio para las que vendrán. En palabras de la propia Sara, en una grabación inédita, no quiero que me recuerden por mis películas, ni por mis canciones. Quiero que recuerden que fui mujer, y que no me callé lo más importante, la verdad como legado. Una confesión que transforma. Con la publicación póstuma de las revelaciones de Sara Montiel sobre Anthony Mann, no solo se reescribió un íntimo de su biografía, sino que se modificó de forma silenciosa pero poderosa, una parte del imaginario cultural de España y del mundo del cine. Sara no pretendía escandalizar ni destruir reputaciones. Su objetivo era dejar constancia de lo que había vivido. Durante años, el silencio fue su única armadura, pero en su vejez, debilitada por enfermedades respiratorias, y consciente de que el final se acercaba, eligió la palabra. Como escribió en su última carta, leída en privado por su familia durante su funeral en Madrid, no me llevo rencores, solo memorias. Algunas pesan más que otras. Esta, en particular, me pesó toda la vida. Sus palabras fueron analizadas por historiadores, feministas, críticos de cine y psicólogos. Se convirtió en objeto de estudios en universidades, de documentales internacionales y de ciclos de cine que ya no solo buscaban la diva, sino a la mujer que la encarnó. En esta nueva etapa póstuma, Sara Montiel resurgía como símbolo de resistencia silenciosa, de dignidad rota, pero nunca vencida. La actriz y el movimiento feminista. De ícono pop a referente silencioso. Lo que comenzó como una historia privada se transformó, inesperadamente, en un detonante de diálogo social. Para muchas mujeres que habían callado historias similares durante décadas, la confesión de Montiel supuso una suerte de autorización emocional para hablar, para nombrar lo innombrable. En varias ciudades españolas, colectivos feministas organizaron encuentros bajo el título Lo que Sara no dijo, donde se compartían experiencias sobre relaciones desiguales, aborto forzado, presión emocional y silencios impuestos por el amor, el miedo o el prestigio. Fue un fenómeno transversal que cruzó generaciones y clases sociales. Sara Montiel, hasta entonces vista como una estrella algo lejana, casi intocable, se humanizaba ante los ojos de las jóvenes. Se convertía en una abuela simbólica, una antecesora valiente que había soportado lo insoportable con el rostro levantado. Las reacciones del cine español y la redefinición del Star System. El mundo del cine no fue indiferente. Actrices como Marisa Paredes, Carmen Maura y Victoria Abril rindieron homenaje público a Montiel. Pero fue Penélope Cruz, en una gala en Cannes en 2016, quien hizo una mención directa a su historia. Sara Montiel abrió puertas para todas nosotras, pero también cargó con secretos que ahora, finalmente, vemos a la luz. Su verdad no le pertenece solo a ella. Es parte de nuestra historia colectiva. Ese mismo año, la Academia de Cine Española anunció que entregaría, de manera póstuma, un Goya de honor a Sara Montiel, no solo por su trayectoria artística, sino por su valentía humana. La ceremonia fue emotiva. En ella, su sobrina Carmen recogió la estatuilla diciendo: «Mi tía fue muchas cosas. Actriz, cantante, amante, esposa, pero ante todo fue valiente». Esta verdad que hoy honramos no busca venganza, busca justicia emocional, repercusiones familiares, el duelo privado frente al juicio público. A pesar del reconocimiento general, no todo fue aplauso. Hubo tensiones familiares, especialmente en los primeros años tras la muerte de Sara. Algunos miembros del entorno de Anthony Mann, incluyendo allegados en Estados Unidos, negaron la versión publicada. Alegaban que nunca existió tal embarazo,
ni mucho menos un aborto. Todos son elucubraciones literarias, dijo uno de sus nietos en una entrevista en Vanity Fair. Pero la familia Montiel respondió con serenidad, mostrando documentos privados, sin llegar a hacerlos públicos completamente. Fragmentos de diarios, cartas y un informe médico de 1959 que confirmaría, al menos en términos clínicos, una intervención ginecológica. Sin sensacionalismo. Sin escándalo. Solo con la voluntad de proteger la memoria de Sara, no como figura, sino como mujer. Las palabras finales de Sara, grabaciones inéditas y cartas selladas. En 2018 salió a la luz un documental titulado Sara, la verdad detrás del mito, dirigido por Isabel Coixet, quien tuvo acceso a material inédito, grabaciones de audio personales, cartas selladas y entrevistas privadas que Sara había realizado en sus últimos meses de vida con una periodista argentina. En una de ellas, con voz suave y pausada, la artista dice: «He cantado en teatros donde nadie entendía mi idioma, pero me aplaudían. He amado hombres que no sabían amarme. He llevado vestidos de seda con el alma hecha trizas, pero no me arrepiento. Solo me pesa no haber dicho antes ciertas cosas». Estas grabaciones completaron el retrato de una Sara Montiel madura, introspectiva, sin filtros. Una mujer que ya no se preocupaba por la imagen, sino por la memoria. La generación digital y el fenómeno Montiel revisitada. Curiosamente, el impacto de su verdad no se quedó en las revistas ni en las cátedras universitarias. En TikTok, YouTube y otras plataformas digitales, una oleada de creadores comenzó a rescatar clips de entrevistas antiguas de Montiel, analizarlas, recontextualizarlas. Se viralizó una frase suya de una entrevista de 1991. «Hay verdades que se pudren si no las dices a tiempo». La frase, unida a imágenes en blanco y negro de la diva, se convirtió en meme, en camiseta, en declaración política. Casi sin quererlo, Montiel se había transformado en un símbolo de empoderamiento transversal, incluso para generaciones que no habían visto nunca una de sus películas. ¿Y Anthony Mann? Revisión crítica de su figura. A raíz de toda esta oleada de revelaciones, también la figura de Mann fue reanalizada. Su cine fue objeto de lecturas más complejas, especialmente aquellas cintas donde la figura femenina aparecía como objeto de disputa, control o traición. Películas como The Furies o El Cid fueron reinterpretadas desde una perspectiva de género. ¿Cuánto de sus conflictos personales se filtraron en su arte? Varios libros recientes han abordado esta cuestión. El más célebre, El director y la diva, del historiador de cine Juan Luis García Bermejo, reconstruye la historia de amor entre Montiel y Mann desde ambas perspectivas, incluyendo testimonios inéditos de miembros de rodajes, cartas y documentos de época. En él se plantea que la relación fue una mezcla explosiva de admiración mutua, lucha de egos y amor desbalanceado, la inmortalidad de una verdad. 12 años después de su muerte, Sara Montiel sigue viva en las canciones que aún se escuchan en películas, en los vestidos que se exhiben en museos, en los retratos que cuelgan en los teatros, pero también, y sobre todo, en esa última confesión que tuvo el valor de hacer. Una verdad enterrada que finalmente respiró. Ella sabía lo que hacía. Sabía que la verdad, aunque dolorosa, la liberaría. Y sabía también que no era solo su historia, sino la de muchas otras mujeres, artistas, madres frustradas, amantes incomprendidas. Sara Montiel no fue solo una estrella. Fue una mujer que, al final de su vida, comprendió que el acto más valiente no era subir a un escenario, sino desnudar el alma, aunque fuera cuando ya no podía ver el impacto de sus palabras.